Entrando ya a la obra, Los Insensatos, ¿por qué decidiste poner toda la situación en una institución que, por cierto, era símbolo de ese festejo centenario en ese tiempo, de Porfirio Díaz, la Castañeda? ¿Por qué? Pues bueno, mira, es una metáfora sobre nuestra insania colectiva contemporánea, ¿no? ¿Qué me interesaba? Hallamos 1902, 2 de septiembre de 1910, que inaugura Porfirio Díaz la Castañeda y que se vincula justamente para la reflexión 200 años, independencia, revolución. Es decir, y de pronto, frente a lo que yo iba revisando, digamos, que era tipificación de los locos en ese momento, las condiciones de por qué un manicomio para Porfirio Díaz, en un momento donde la tipificación de la insania era, en términos generales, el tratamiento moral, donde se metía junto al verdaderamente insano con el depravado, según los parámetros de la época, con el hereje, con el insurrecto. Y cuando empiezas a ver esa tremenda migración que van retratando como preámbulo a la revolución de las ciudades, del campo a las ciudades, de la presencia de una cantidad de indigentes, alcohólicos y demás, pues bueno, yo lo que leí ahí fue esa irrupción de México a la modernidad y por otro lado ese estado de crisis que era una especie de preámbulo a la revolución de 1910. Entonces, son condiciones, muchas de ellas, que yo empiezo a ver también en la actualidad mexicana. No el fenómeno revolucionario, pero sí precisamente esos problemas de migración, esos problemas de una enorme cantidad de gente que está quedando fuera de los beneficios, digamos, económicos que pudiera generar el país, de una presencia, de una derechización que de pronto una vez más tú dices, la Ciudad de México, que digamos es según esto de avanzada con el capítulo homosexual y demás, pero en realidad en los términos reales de cómo se comporta nuestra sociedad hacia el fenómeno de las parejas, hacia los diferentes, hacia las otras opciones de la ajenas a la ortodoxia y demás, bueno, pues empieza a ponerte los pelos de punta del miedo de pronto del discurso de derecha que empieza a permear cada vez más la mentalidad del país, ¿no? Y ante eso, ¿qué cabe? Pues la resistencia. Entonces, por eso el de pronto meternos a un manicomio donde paradójicamente, como suele suceder en términos clásicos, el loco es el cuerdo. El loco es el que mira cómo los que en apariencia son los normales, pues empiezan a ser los que en realidad tienen la insania, ¿no? Y bueno, es una reflexión política, un viaje político, una metáfora. Finalmente, esos elementos que pertenecen al orden de lo historiográfico se quedaron como telón de fondo para construir una ficción donde estos 7 locos insurrectos toman la Cámara de Seguridad y tienen el destello de pronto luminoso de armar una utopía, de refundar un país, de construir algo distinto. Y bueno, con toda la ingenuidad que pudieras pensar en muchos de los utopistas, donde finalmente aparece el lobo, aparece el monstruo, aparece el lado oscuro del hombre y construyen una pequeña sociedad que finalmente cumple también los parámetros del mundo que rechazan, ¿no? Uno dentro de ellos que toma el poder y desencadena todos los acontecimientos que cuenta la obra. El manicomio general de la Castañeda. ¡Viva Porfirio Díaz! ¡Viva! Celebramos nuestro primer centenario de vida incluyente, abriendo las puertas de la modernidad. ¡Cierra el pico de los viejos! ¡Ciudadanos! El Hospital de Jesús, conocido como la canoa y ante todo, las dantescas visiones del manicomio de San Hipólito fueron la
la vergüenza de una urbe a la altura de las más insignes capitales del mundo civilizado. ¡Ah! ¡México civilizado! ¡Qué feas cargas, general! ¡Silencio, señores diputados! No venga esa cara, don Porfirio, que yo no me puedo refrenar. ¡Falta acá que no habrá salido por ese ramo viejo! ¡Señores, orden en la Cámara! ¡Lorito viejo y pendejo! ¡Representantes del pueblo soy! En la cumbre de los volcanes. Ahí está mi casa. París, Nueva York, Londres y ahora México cuentan con modernos hospitales, Mi casa. nosocomio, zoológico, 5 hectáreas, zoología, todo un zoológico. Que un rabino Ramón te regale su rábano. Se me fue, Mateo, se me fue por completo. No importa, sígueme.